de palabra? A full, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Acá los chicos sí? ¿Sí? Espectacular. Bueno, para los que no saben, estamos hace ya unas cuantas semanas realizando una maratón de palabra. Le pusimos ese nombre porque cada semana nos ponemos un nuevo objetivo, como una maratón, ¿no es cierto? Vamos alcanzando ciertas metas y cada día nos hemos dispuesto a leer algunos pasajes de la Biblia. El objetivo de esto es meternos más en la palabra de Dios, entender ahí lo que Él tiene para decirnos, acostumbrarnos en el buen sentido a buscar en la palabra de Dios respuesta a lo que nos pueda estar sucediendo, ¿no? Y descubrir esas cositas que hasta ahora no habíamos descubierto, ¿no? Creo que la mayoría en la iglesia le están tomando el gustito a todo esto. Y para aquellos que todavía no se metieron en esto, veo que los sugieres así tienen de las tarjetitas para esta semana, ¿no? Buenísimo. Antes de irse, pueden pedirle a los chicos que están en la puerta la sugerencia para esta semana. Insisto, cada semana cambia la sugerencia. Esta semana tienen que estar leyendo el Evangelio de Lucas, ¿sí? La semana pasada leyeron 7 libros distintos. La anterior leyeron pasajes distintos. Ahora esta semana estamos con un solo evangelio durante toda la semana, ¿sí? El Evangelio de Lucas. Y leyendo y anticipándome a algunas cosas que ustedes van a leer esta semana, inclusive todo lo que ustedes están leyendo esta semana yo lo tuve que leer hace 2 semanas atrás cuando armé el cronograma, ¿sí? Así que ya más o menos sé lo que van a leer. Lo que no sé es cómo lo van a interpretar. Pero sé que se van a encontrar con algunos pasajes ahora en el Evangelio de Lucas, ¿sí? Que les van a parecer un poquito duros, ¿sí? Bueno, esa es la idea. La idea es que la palabra nos confronte y que nos haga ver algunas realidades nuestras y del Señor y que nos ayude a tomar algunas decisiones que en algún momento de la vida las tenemos que tomar. Entonces, pensando en esos pasajes que van a venir en los próximos días, se me cruzó esta mañana este otro pasaje que no tiene nada que ver con Lucas, que está en Gálatas, ¿sí? Pero que tiene que ver con lo que yo quiero compartir con ustedes esta noche. En Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21, el apóstol Pablo decía, hablando de su propia experiencia, ¿no? Él decía, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios. Es decir, todo lo que le está pasando en ese momento cuando él escribe este pasaje, lo toma con fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de algo que se espera, o sea, algo que todavía no sucedió. Acuérdense que el apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne, que no sabemos bien qué era, pero sí sabemos que sufría mucho con ese aguijón, ¿sí? Algo en el cuerpo le pasaba. Y él le había pedido a Dios muchas veces que le liberase de esto. Entonces ahora cuando uno lee Gálatas, uno entiende un poco que todo su sufrimiento, lo que él vivía en su cuerpo, lo atravesaba esperando lo que Dios iba a hacer en su vida. Por eso él dice, lo vivo ahora en la fe, o sea, en la esperanza de las promesas que el Hijo de Dios le dio. Y sabiendo que el Hijo de Dios me amó y se entregó a la muerte por mí. No quiero rechazar la bondad de Dios, dice esta versión que estoy leyendo yo, pero en otra versión dice la gracia, y lo recalco porque enseguida voy a hablar de la gracia. Dice, no quiero rechazar la bondad, la gracia de Dios, pues si obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente. Como les dije, cuando nosotros vamos leyendo algunos textos esta semana, y quizá la semana pasada y la anterior también, ustedes se encuentran con algunos pasajes como que tiene algunas demandas importantes de parte del Señor, ¿no? Y es así, la Biblia está llena de demandas importantes, demandas profundas, son demandas totales, es decir, a entregar la vida totalmente y de una forma que llega a doler, ¿no? Pero en realidad esas demandas que encontramos en la palabra de Dios están ahí justamente porque la única forma en que seamos verdaderamente transformados es siguiendo esas demandas, ¿sí? Yo creo que todos estamos aquí porque hemos reconocido que necesitamos ser transformados, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Yo creo que una de las grandes
razones que nos reúnen acá cada miércoles, cada domingo, cada día que venimos a la reunión, a alguna reunión acá, es esto, es decir, porque queremos ser transformados. ¿Sí? Nos dimos cuenta que hay algo que no está bien y entendimos que Dios nos puede modificar eso que no está bien, ¿no? Después uno va entendiendo que en realidad Dios no cambia ni modifica nada, sino lo que te pide Él es lo que le pasó a Pablo, que te mueras, ¿sí? Que deje de existir tu propio deseo, tu propia carne, tu propia voluntad, para que empiece a existir la suya dentro de tu cuerpo. Entonces, uno de los textos con los que se van a encontrar esta semana está en Lucas capítulo 14. Lucas 14, versículo 25 al 33. Lucas 14, del 25 al 33. Y ahí dice que mucha gente seguía a Jesús. Y él se volvió y dijo, si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Bueno, se dan cuenta que son demandas duras, ¿no? Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? No sé qué opinión tienen ustedes de la cruz que tiene que llevar. ¿Sí? Yo escuché por ahí algunos que dicen, la suegra que tengo es una cruz que tengo que llevar. No tiene nada que ver con eso. Tu suegra no es tu cruz. ¿Sí? Ni siquiera tu enfermedad es la cruz que tenés que llevar. La cruz que tenés que llevar son esas pasiones, son esos deseos que tenés dentro de tu corazón que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Esa es tu cruz. A eso tenés que morir. ¿Sí? Si alguno de ustedes dice, quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo, este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. ¿Sí? Está hablando del cálculo que debiéramos hacer antes de decidir si vamos a ser discípulos de Cristo o no. ¿Sí? Esto que Jesús está diciendo acá no es un simple ejemplo, es algo que sucedió verdaderamente. En la historia del Imperio Romano, a alguien se le ocurrió construir un gran supermercado, nada que ver con los supermercados de hoy, ¿sí? Pero era un gran supermercado de aquella época, donde evidentemente iba a poder entrar mucha gente a hacer compras, ¿sí? Ese gran supermercado, en un momento, como no estaba bien construido, se cayó y según dice la historia, murieron como 50.000 personas en ese lugar. Así que lo que Jesús está diciendo, la gente que le está escuchando está identificando la historia, sabe que es verdadero, ¿no? Después dice, o si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20.000? Y si no puede hacerle frente cuando el otro rey esté todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir la paz. Esto también es historia. Acababa de suceder. Un poco antes de que Jesús dijera esto, hubo uno de los reyes, de un lugar ahí también, del Imperio Romano, que fue a la guerra y a causa de su orgullo quiso ir con lo poco que tenía y terminó vencido. Así que para ellos también ya la conocía esta historia. ¿Sí? Entonces termina Jesús diciendo, así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Así que cuando nosotros volvemos a leer, si volviéramos a leer este pasaje con mucho detenimiento y todo lo que Jesús dice acerca del costo de seguirle a Él, la verdad es que no nos apuraríamos tanto en llamar a cualquiera discípulo de Cristo. ¿Sí? Ser discípulo de Cristo no es poca cosa, no es algo liviano, ¿sí? No es algo light como decimos hoy. La verdad es que todo discípulo de Cristo, para serlo, tiene que reflejar ni más ni menos que a Cristo. ¿Sí? Es decir, vivir como Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo. Por eso Él estuvo 3 años ahí entre la gente, para que vean cómo Él era, cómo hablaba, cómo se comportaba, para dejar un modelo
bien establecido de cómo había que comportarse. Y esa es la razón por la que esta semana estamos leyendo el Evangelio de Lucas, para que tengamos por lo menos un panorama de cómo era Jesús en su vida diaria, ¿sí? No sé cuántos de ustedes habían leído alguna vez el Evangelio de Lucas completo, o los 4 evangelios completos. Probablemente sea la primera vez. Pero presten atención a esto, ¿eh? El Evangelio nos cuenta acerca de los días de Jesús. Y ese es nuestro gran modelo. Y si queremos llamarnos cristianos, tenemos que comportarnos como se comportó Jesús ahí. Ese es nuestro objetivo, ¿eh? No se desilusionen mañana, porque probablemente mañana no sean como Jesús. Ni yo tampoco creo que lo sea. Pero esa es nuestra meta, nuestro objetivo. Hacia ahí vamos, ¿sí? Ese es el costo de llamarnos discípulos de Cristo. Así que hay una única espiritualidad, y tiene que ver con ser simplemente así, como Cristo, ¿sí? Es decir, no podemos considerarnos seres espirituales si no somos como Cristo. Esa es la única regla que existe. Menos no sirve, más no se puede. Así que esa es la regla, ¿no? Por eso es que Pablo descubrió que la gran estrategia para ser como Cristo, ¿cuál era? Morirse a sí mismo. No existe otra, ¿sí? Así que si alguna vez se te ocurrió ser como Cristo, te adelanto que desde, por lo menos el apóstol Pablo, que vienen probando ser como Cristo y todos vienen descubriendo lo mismo, que la única forma es morirse, ¿sí? Morir a nosotros mismos, ¿no? Y esto es lo que bíblicamente se llama conversión, o sea, la verdadera conversión. Probablemente escucharon esta palabra, ¿no? Quizá alguien le preguntó alguna vez, ¿ya estás convertido? Y a mí cuando me preguntan eso suelo decir, ¿convertido en qué? Porque, o sea, me convertí en muchas cosas a lo largo de mi vida. Ahora, ser convertido en un discípulo de Cristo, ¿sí? Definitivamente no puede ser un acto puntual, no es un acto puntual. No es algo que sucede una noche, porque a veces confundimos, ¿no? Con que una noche se nos presentó el Evangelio, levantamos la mano en una reunión, dijimos, sí, yo quiero recibir a Cristo, y esa noche nos convertimos en cristianos. Quiero decirte que no es así. Conversión es un proceso. Es algo que va sucediendo a lo largo de nuestra vida, ¿sí? La palabra conversión en la Biblia es la palabra metanoia. Metanoia en griego, ¿sí? Esa palabra está compuesta por meta, que significa más allá, y noia, que significa mente. Es decir, ¿cómo sucede mi conversión? Cada vez que yo voy más allá de mis propios pensamientos, ¿sí? Si lo que soy hoy, mañana tiene que ser diferente, si no, no me convierto. Y por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 12 dice que tenemos que renovarnos en nuestra mente, ¿no? Porque eso tiene que ver con el proceso de conversión. Si yo mañana sigo pensando exactamente como hoy, entonces probablemente esté frente al peligro de no haberme convertido, ¿sí? Y eso hace que me termine estructurando mis pensamientos, me vuelva un testarudo, un cabeza dura, ¿no? Y a la larga el Espíritu Santo no puede hacer nada en mí. Pero cuando yo estoy dispuesto a entrar en ese proceso de conversión, el Espíritu Santo tiene posibilidades todos los días de hablarme, y hacerme crecer, ir cambiando mi forma de pensar, ¿sí? Otra razón por la cual no podemos pasar un solo día sin leer la palabra de Dios, ¿sí? Entonces yo todos los días leo algo y todos los días antes de leer algo oro y digo, Señor, que lo que ahora voy a leer contribuya a mi proceso de conversión, que lo que ahora voy a leer cambie mi forma de pensar. Y día tras día, lectura tras lectura, renovación de mente tras renovación de mente, me voy pareciendo cada vez más a Cristo. Entonces sí puedo decir que soy un discípulo. ¿Me siguen? ¿Sí? No me pidan que lo repita porque ni anotado tengo esto, Pero creo que se entendió, ¿no es cierto?, cómo es esto. Eso es metanoia. Ahora, en la Biblia, lo opuesto a conversión es aversión. La palabra que ustedes no van a encontrar en la Biblia, pero es una actitud, ¿sí?
Y la aversión es la apatía, el odio, aborrecimiento, todo eso significa aversión. Es lo opuesto a la conversión, ¿sí? Entonces, si yo no me voy convirtiendo todos los días, entonces, ¿qué sucede en mí? Que todos los días me voy transformando en una persona que odia más, que aborrece más, que cada día está más duro en sus estructuras de pensamiento, ¿sí? ¿Y qué es lo opuesto de metanoia? La paranoia. ¿Escucharon hablar de la paranoia? ¿Sí? Metanoia es cuando yo permito que mi mente se renueve todos los días. Paranoia es lo que sufre aquella persona que está estaqueada, ¿no? Está estructurada en un pensamiento, tiene una paranoia, ¿vieron? Esa persona que se persigue a sí misma, que tiene una persecuta, que parece que todo el mundo lo persigue. Alguna vez en la infancia, un compañerito de 4º grado lo corrió con un palo y a partir de ahí, el resto de su vida sigue pensando que todos los que lo rodeamos lo perseguimos con un palo. Eso es una paranoia, ¿sí? Que se manifiesta de distintas formas que hoy no vienen al caso. ¿Ah? Justo lo contrario de metanoia. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, ahora, el tema es que la paranoia espiritual es un intento de huir de Dios. Por eso decimos que es lo opuesto a conversión. Lo que necesitamos hacer es convertirnos. Es un proceso, ya lo entendimos. Ahora, ¿qué es lo opuesto a la conversión? Huir de Dios. Huir de mi responsabilidad personal. Huir del costo que tiene el discipulado. ¿Sí? Y acá vuelvo otra vez al principio. Con que nos encontramos con textos duros como este que acabamos de leer en Lucas 14, que ustedes lo van a leer, no me acuerdo si es mañana o pasado. ¿Sí? Se van a encontrar con esto. Entonces, cuando lean esto de que Jesús exige que paguemos el costo de seguirle, ustedes se van a acordar, esto quiere decir que yo para poder seguirle me tengo que convertir todos los días. Tengo que avanzar en un proceso de conversión, ¿sí? Y abandonar mis paranoias, mis estructuras mentales, mis formas de pensar, ¿no? Cada uno de nosotros vive en esa tensión entre la metanoia y la paranoia, todo el tiempo. Por eso es que todo el tiempo estamos en esa especie de tensión entre fidelidad y traición. ¿Sí? Fidelidad a Dios, traición a Dios, ¿no? O lo sigo o lo traiciono, ¿no? Esa tensión. En el medio está el discipulado. Es como que en algún momento intentamos quedarnos con un poquito de las dos cosas, ¿no? Ser un poquito convertidos, pero al mismo tiempo conservar un poco nuestra forma de pensar. Es imposible, no se puede. O sea, en realidad sí se puede, pero Jesús dice, eso no tiene nada que ver con el discipulado. Eso no tiene nada que ver con ser cristiano. ¿Sí? O atravesás el proceso de renovar la mente todos los días, o directamente no sos mi discípulo, que es lo que está diciendo en Lucas 14. ¿Sí? ¿Me entienden? Por eso que Jesús en ese capítulo 14 dice 3 veces, no pueden ser mis discípulos, no pueden ser mis discípulos, no pueden ser mis discípulos. ¿Y a quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a la gente que lo seguía. Hasta ahora siempre pensamos que discípulo es alguien que sigue a un maestro, ¿no? Bueno, esta gente lo seguía a él, a todos lados. Pero él le decía, ustedes no pueden ser mis discípulos si no hacen esto. ¿Sí? Proceso de conversión. Todos los días la mente tiene que entrar en un proceso de renovación. Tengo que darme cuenta que mi mente hoy se renovó un poco, que ya no pienso como ayer. Porque mis pensamientos de ayer me llevaron a fracasar, me llevaron al dolor, me llevaron a las pérdidas. Tengo que cambiar eso. ¿Sí? Eso hace la palabra de Dios cuando entra dentro nuestro. Entonces, ¿cuáles son las características de una verdadera espiritualidad? Primero, que la verdadera espiritualidad es cristocéntrica. ¿Sí? Cristo está en el centro. Cristo está en el centro. ¿Sí? Claro, cuando uno habla de que Cristo está en el centro y decimos que Cristo tiene que ser primero y un montón de cosas, podemos poner muchísimos ejemplos. Y yo podría estar con esos ejemplos quizá toda la noche. Pero cuando preparaba esto me encontré con un pasaje que creo que es el mejor ejemplo de todos, que es el de Juan 21.
Cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Y si contestamos adecuadamente esa pregunta, entonces podemos decir que Cristo está en el centro de nuestra vida. Cuando yo me pongo a pensar a ver si realmente amo a Cristo más que a nadie, más que a nada, entonces ahí sí puedo decir que mi vida es cristocéntrica. Pero cuando hay otras cosas que absorben mi tiempo, mi agenda, mis pensamientos, ¿sí? Yo creo que todos acá alguna vez estuvimos enamorados, ¿no? Algunos, gracias al Señor, siguen enamorados, ¿sí? Y todos sabemos lo que significa estar enamorado, ¿no? Por eso te gastan tanto en la escuela, en la universidad, en tu casa, ¿no? ¿Por qué? Porque no pensás en otra cosa. Eso es estar enamorado. No podés pensar en otra cosa, ¿sí? Te distraes, pero ¿por qué te distraes? No te distraes con cualquier cosa. En realidad tenés una única cosa a la que le estás prestando atención y por eso todo lo demás termina siendo una distracción. Estar enamorado es eso. Entonces, si Cristo no ocupa ese espacio en nosotros, entonces no somos cristocéntricos. ¿Me entienden? La grandeza de un discípulo se determina por su amor a Jesús y al cuerpo de Jesús, que somos nosotros, ¿no? La iglesia. Esa es la grandeza de un discípulo. O sea que descubrimos un discípulo cuando encontramos a alguien que ama a Jesús. Ahora, si estamos en medio de una reunión en una iglesia con un montón de gente, en una iglesia llena, ¿sí? Como suele pasar los domingos a la noche, pero en medio de tanta gente no encontramos a nadie que ame a Jesús, tenemos un salón lleno de gente, pero no hay discípulos de Cristo. La segunda característica de la verdadera espiritualidad es una vida crucificada, siempre. ¿Sí? Si cuando somos capaces de crucificar aquellas cosas que no tienen nada que ver con la vida del reino de Dios. ¿Sí? Y no voy a entrar en detalle, pero ustedes pueden leer después los frutos de la carne en Gálatas capítulo 5, ¿no es cierto? Y todas aquellas cosas que no tienen nada que ver con la vida cristiana. Es decir, la característica de una vida espiritual es esa persona que todos los días está dispuesto a clavar en la cruz sus propias pasiones. Si hay cosas que todavía te gustan, aunque sabes que a Cristo no le gustan, y no sos capaz de crucificarla cada día, no te puedes llamar discípulo de Cristo. Por eso les digo que estos pasajes del Señor son duros, ¿no? Pero es así, es decir, si yo no crucifico eso que me gusta hacer, pero que Jesús llama pecado, no puedo llamarme discípulo de Él. Soy un asistente a la iglesia, ¿sí? Pero no soy discípulo de Cristo. La tercera característica de la verdadera espiritual es que mi vida manifiesta, muestra a Cristo, ¿sí? Muestra a Cristo. Y es interesante que Pablo habla en 2 Corintios capítulo 2, él habla acerca de que como hijos de Él manifestamos el olor de su presencia, manifestamos el olor de su presencia. La Biblia habla muchas veces acerca del olor. Y cuando uno se pone a leer esos textos, que hoy no me voy a meter en ese tema, nos damos cuenta que los olores definen o victoria o derrota. Les cuento un solo ejemplo. Cuando Isaac ya estaba viejito y estaba a punto de morir, estaba ciego, ¿sí? Y sus hijos, Jacob y Esaú, tenían que venir a él para buscar la bendición, ¿sí? Ustedes se acuerdan quizá la historia de que Jacob se disfrazó de su hermano, se puso pieles de oveja encima para quedarse él con la bendición que le tocaba únicamente al hijo mayor. Y es interesante que la Biblia dice que Isaac olió, le olió, ¿sí? Y cuando lo olió, soltó una declaración de victoria. ¿Sí? Dijo, tu olor es como el campo que ha sido bendecido por Dios, ¿sí? En lo espiritual los olores tienen una importancia. Entonces, por alguna razón que hoy no vamos a analizar, Pablo dice que manifestamos el olor de Cristo, porque claro, donde Cristo está, hay victoria, olor a victoria. Entonces, vieron que uno cuando entra a un lugar, una de las primeras impresiones que tiene es una impresión olfativa.
Vos entras a un lugar y no ves todo, no oís todo, porque vos salís de ahí y el que fue con vos te dice, ¿viste lo que tenías sobre el escritorio? Y vos decís, no, la verdad que no presté atención. O te preguntan, ¿escuchaste? ¿Viste ese ruido que había de fondo? Y vos decís, no, la verdad que no presté atención. Pero en cuanto a olores, casi todos coincidimos. O sea, es imposible que si hay un olor feo, que uno lo sienta y el otro no, salvo que esté muy congestionado. Pero si los dos tienen la nariz funcionando bien, como tiene que funcionar, los dos se van a ir sintiendo el mismo olor. ¿Sí? Así es la vida del discípulo. Que donde vaya la gente tiene la misma percepción. La percepción de que esa persona es diferente. ¿Sí? Tiene algo. Claro, tiene a Cristo. Y esa es la tercera característica de un verdadero discípulo, de lo que está hablando Jesús en Lucas 14, ¿no? Cuarta característica. La cuarta característica de la verdadera espiritualidad es una vida de fe y de amor al mismo tiempo, porque no podemos separar fe y amor. ¿Sí? Si tengo fe, esa certeza de lo que va a venir, voy a actuar por amor. Y si tengo amor, el amor dice que todo lo espera, fe. Fe y amor van juntas. Si yo digo que tengo fe en Cristo, pero jamás se me ocurre una obra de amor a favor de nadie, olvídate, no sos una persona de fe. ¿Sí? Santiago habla mucho de esto, Santiago el escritor de la Biblia, ¿no? Porque él habla acerca de que la fe sin obras es muerta, y esas obras son obras de amor. O sea, si yo simplemente viene alguien con una necesidad y le digo, bueno, voy a orar por vos con mucha fe, pero no lo abrigo, no lo ayudo, no sirve de nada. Entonces fe y amor siempre van juntos. Si digo que creo en Cristo, mi amor a través de mis obras se tiene que demostrar. ¿Se entiende? Entonces la cuarta característica de una verdadera espiritualidad es que vemos en un discípulo que fe y amor van juntos. ¿Sí? Si solamente escuchamos que dice que tiene fe, pero nunca lo vemos actuar a favor de nadie, no lo enganchás para ninguna obra, para ninguna acción social, comunitaria, nunca ayuda a nadie, le escapa al servicio, te está verseando. No es discípulo. ¿Sí? No es cristiano. Y la quinta característica, la quinta, tengo 6 en realidad. La quinta característica de la espiritualidad es que está basada en la gracia del Padre. Eso es lo que decía el apóstol Pablo, ¿no? No puedo pasar por alto la gracia del Padre. O sea, ¿qué es gracia? Es reconocer que todo lo que logro, lo logro porque Dios está conmigo. ¿Sí? Entonces, si realmente voy a ser un discípulo, cuando sea un discípulo, voy a estar reconociendo todo el tiempo que lo que logré, lo logré por Él. Si no fuera por Él, no lo lograría. Y sexto, la verdadera espiritualidad produce transformación profunda. Se nota el cambio. ¿Sí? Y no solamente que se nota el cambio en mí, sino que va a ser imposible que yo no trabaje en el cambio de otros. Entonces, ¿cuál es la verdadera característica de un discípulo de Cristo? Que siempre va a estar haciendo discípulos de otros también. ¿Sí? Es decir, si alguien te dice, yo soy discípulo de Cristo, pero nunca le conociste a nadie que esa persona haya discipulado, no sirve. No sirve. ¿Sí? El verdadero discípulo de Cristo no puede evitar hacer discípulos. ¿Sí? No puede evitar. Por eso llegar a conducir a otros en algún momento de la vida es parte de un proceso totalmente lógico en la vida del reino. O sea, el que realmente es cristiano en algún momento va a estar discipulando a otros. Les adelanto esto porque escuché a mucha gente diciendo, yo nunca yo no sé enseñar, yo no sé liderar, yo no sé discipular. Bueno, vas a tener que aprender. Porque una característica del discípulo de Cristo es que no puede evitar discipular a otros.
¿sí? Cuando se encuentren con estos textos duros en el Evangelio de Lucas o en cualquier pasaje de la Biblia, acuérdense que el único sentido de por qué están ahí es para hacernos parecidos a Cristo, porque si no, no sirve. Si no somos como Cristo, no sirve. No vale menos, ¿sí? No vale menos. Gracias al Padre que no se nos exige ser como Cristo de la noche a la mañana, ¿no? Pero por lo menos en el proceso yo tengo que encontrarme con que cada día soy un poquito más parecido a Cristo, cada día. Un proceso, conversión, todos los días. Me convierto todos los días en algo más parecido a Cristo Jesús. ¿Amén? ¿Se entendió? ¿Les parece que oremos? Y al orar, creo que no vale mucho la pena que oremos pidiéndole al Señor que nos haga como Él. Porque en realidad Él ya nos dio todo lo que necesitamos para ser como Él. Todas las herramientas, nos dio su Espíritu Santo, nos dio poder, nos dio autoridad, nos dio dominio propio, nos dio amor, nos dio todo. Si no somos como Él todavía, el único obstáculo para eso somos nosotros. Entonces, de parte de Él está todo dado. Entonces no vale ahora, no sirve de nada que oremos, Señor, haceme como vos. Esa oración no tiene mucho sentido. Pero sí sirve que yo le diga, Señor, me arrepiento por no haber usado tus herramientas. Me arrepiento por no haberme esforzado en ser como vos. Me arrepiento de aquellos actos que no tienen nada que ver con tu imagen, con tu semejanza. Eso sirve. Sirve también que le diga, Señor, me comprometo a trabajar profundamente cada día en ser más como vos. Sirve también que le diga, Señor, me comprometo a buscar enamorarme más de vos cada día. Y uno dice, pero bueno, pero uno puede trabajar para enamorarse, por supuesto de sí. Acordate de cuando vuelvo otra vez a aquellos que estuvieron enamorados alguna vez. No sé si se dieron cuenta, pero uno no se enamora tanto por lo que el otro hace a favor de uno, sino que nos enamoramos por lo que nosotros hacemos por el otro. ¿Sí? Sí, yo me enamoré de mi esposa porque, claro, empecé a hacer tantas cosas para seguirla, para ver si me cruzaba con ella cuando salía del trabajo, me tomaba el mismo colectivo que ella, hacía ese ejercicio, ese esfuerzo por coordinar, por cruzarme justo en la calle, por, no sé, comprarle un chocolate, hizo que yo me vaya enamorando. Mi esfuerzo, ¿sí?, fue haciendo que yo me enamore cada vez más. Por eso cuando Dios le escribe una carta a una de las iglesias del Apocalipsis, le dice, tengo contra ti que abandonaste tu primer amor. ¿Sí? Esa es digamos, ese es el reclamo. Ahora, ¿cómo le dice Dios a esa iglesia que lo solucione? Hay un montón de cosas más en el medio. ¿Y la solución cuál es? La solución es, volvé a hacer las primeras cosas. ¿Sí? Entonces queda claro, ¿no? De que nos enamoramos cuando nosotros hacemos cosas. Por ejemplo, si yo no me preocupo por ir muy seguido a la iglesia, si yo no me preocupo por orar seguido, si yo no me preocupo por leer la palabra, y yo me voy a mantener en la chatura toda mi vida. Pero cuanto más me esfuerzo por entender lo que Dios dice en su palabra, cuanto más me esfuerzo por encontrar un momentito de intimidad para orar con Él. Primero no me gusta, pero cuanto más me esfuerzo, cada vez me voy enamorando más y más y más y más. Cuanto más me esfuerzo por tener un tiempo de adoración, ¿no? Es simplemente estar ahí, decirle cosas lindas y inclusive si me animo a cantarle, ¿no? Lo que sea. Me voy enamorando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, creo que pronto terminaremos siendo como Cristo. Así que vale orar ahora y comprometerse en esto. Señor, voy a hacer un esfuerzo por enamorarme más de vos cada día. Eso sí vale orar ahora. Insisto, no le pidan al Señor que los haga como Él. No va a funcionar esa oración.
comprométanse ustedes. Yo ahora voy a orar y me voy a comprometer yo, ¿sí? A profundizar en acciones de amor hacia Él. Eso sirve. Cierra tus ojos, tómate 2 minutos para orar a solas con el Señor, decirle lo que sientas decirle, pero con tus palabras. Yo termino orando enseguida. Estás escuchando, Señor, el compromiso de cada uno y el esfuerzo que cada uno está dispuesto a hacer. Y conforme a lo que cada uno de nosotros se compromete delante tuyo, así también, Señor, venga tu bendición. Sería lamentable que cuando vengas no nos consideres tus discípulos porque no hemos sido capaces de pagar el precio. Sería lamentable que cuando vengas no nos conozcas porque no nos encuentras parecidos a ti. Señor, entendiendo el costo de ser tu discípulo, pero también queriendo serlo, hoy nos comprometemos a esforzarnos en estudiar más tu palabra, en darte mayores tiempos de intimidad, buscarte más en oración, hacer aquellas cosas que nos llevan a enamorarnos de ti. Señor, bendigo a mis hermanos, bendigo este compromiso que están tomando y el esfuerzo que van a empezar a hacer extra a partir de hoy, Señor, para ser verdaderos discípulos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Una última cosa. Recién les mencioné cómo comienza esto del enamoramiento, ¿no? Con nuestro esfuerzo. Ahora les hablo del final. No sé cuánta gente conocen ustedes que hace muchos años, pero muchos años que están juntos. ¿Sí? Sirve para mí el ejemplo son Lorenzo y Carmen, ¿no? Creo que no hay nadie en el mundo, ni en la historia de la humanidad, que haya estado más tiempo que ellos juntos. ¿Sí? Pero algo que noté en personas que están hace mucho tiempo juntos es esto. ¿Vieron que se parecen entre ellos? ¿Sí? Y en algunos casos hasta llegan a parecerse físicamente. O sea, lo primero que nos damos cuenta es que les gusta lo mismo, ¿sí? Comen los mismos tipos de comida, el mismo tipo de pintura para las paredes. O sea, llegan a gustar de lo mismo, ¿sí? Pero en algunos casos, quizás los más avanzados, me doy cuenta que hasta llegan a parecerse físicamente. Entonces vuelvo a lo que hoy quise compartir con ustedes. Cuando nosotros ahora comenzamos buscando enamorarnos de Cristo a través de nuestro esfuerzo, ¿qué es lo que pasa a lo largo del tiempo? ¿Qué es lo que pasa en algún momento de nuestra historia? Que terminamos pareciéndonos a Cristo. Y ese es el objetivo, ¿no? Los bendigo, que les vaya bien. Y cuando se encuentren con algún texto duro en la palabra, acuérdense que el único objetivo de esa palabra dura es hacerlos como Cristo Jesús.